¿Cree usted que queden armas guardadas? Se habla de caletas de armas, de guerrilleros que posiblemente estuvieran guardando en algunas viviendas de civiles armamento. Bueno, posibilidades en el mundo de la especulación puede haber las que ustedes quieran, pero lo cierto y lo real aquí es el compromiso de las FARC en entregar coordenadas de sitios donde oficialmente hay armamento de las FARC. Bueno, si ya luego aparecen situaciones de gente que ha violado esos protocolos, pues las normas y las medidas están establecidas en los acuerdos. Nosotros tenemos un compromiso político del universo guerrillero. Las excepciones que se puedan dar, imagínense, nosotros pudiéramos comenzar a preguntar, ¿cree usted que ninguna brigada, ningún batallón va a actuar contra las zonas veredales de normalización? Sería un absurdo ponernos a plantear eso. ¿Cree usted que de pronto, mientras de aquí al 180 alguien se subleve, se levante o por accidente diga, entre comillas, soltó unas bombas sobre un punto? No podemos pensar en esos absurdos. Si entramos en el mundo de la especulación, entraríamos en el universo de la desconfianza que no nos permitiría avanzar. Lo han negado sin reparo alguno, en repetidas ocasiones y a través de diferentes medios. Una falsedad decir que las FARC ha hecho reclutamiento forzado a menores o cualquier persona. Aún después de firmado un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, han insistido en sus versiones, que a la luz de la inocultable verdad del atroz crimen de reclutamiento de menores de edad, siguen provocando desconcierto para algunos sectores de la sociedad y defensores de derechos humanos. Es una falsedad decir que las FARC ha hecho reclutamiento forzado a menores o cualquier persona. Sin embargo, como lo ha registrado el programa La Noche, el drama de las madres que han sufrido en carne propia el reclutamiento forzado de sus hijos desvirtúa lo que las FARC consideran mito. Y cualquier persona en el mundo que tenga 5 dedos de frente no debería atreverse a decir que es mentira que la guerrilla recluta. Pese que para las FARC el reclutamiento de niños se trate solo de otro mito, como aseguró alias Victoria Sandino, lo cierto es que la entrega de los menores de sus filas fue un compromiso hecho en La Habana. Hay que decirle a los señores de las FARC, todos los menores de 15 años deben salir de sus filas ya, como acordamos el año pasado. Incluso la demora de la guerrilla en cumplir lo pactado desató en su momento el malestar del gobierno colombiano. El tema de los menores, no pueden seguir tomando el pelo con el tema de los menores. La guerrilla tiene que aprender que entró en una fase distinta y que eso implica responsabilidad. El pasado 3 de marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó la primera operación humanitaria del año para la salida de un grupo de menores de edad desde las zonas veredales transitorias de las FARC. Se tratará de varias operaciones en distintos puntos del país y en ellas participarán varias organizaciones sociales designadas a fin de preparar a los menores de edad para su traslado y el proceso de reincorporación posterior. Sobre la primera salida de menores de las zonas veredales, la Cruz Roja no especificó el número de niños y adolescentes entregados por las FARC. Sin embargo, 7 días después, el organismo confirmó la salida de un segundo grupo conformado por 6 adolescentes. Y este miércoles 15 de marzo salieron otros 2 menores. La entrega de los menores de edad, señor Santrich, ¿cuántos han devuelto? ¿Cuántos faltan y cuándo todos? Ese manejo no lo tengo yo, ese manejo lo tiene el comandante Pastor Arape, que entiendo pues está en una actividad intensa para resolver algo que se ha trazado no por responsabilidad nuestra. Se pactaron unos protocolos, había que generar unas condiciones mínimas donde llegaran los pocos menores que están en los campamentos, no en condición de reclutas ni de reclutamiento forzado, que es la propaganda que se ha diseminado. Hay una situación en el campo terrible que habría que vivirla para entender por qué un menor llegó a los campamentos guerrilleros. Y en eso pues hay casos de casos, ¿no? Y nosotros al principio, y eso fue algo que no se registró bien por la prensa, nosotros dijimos, bueno, ya no van a ser 15 años el tiempo para el reclutamiento, para aceptar los ingresos de la gente que pida hacer parte de las FARC, sino que va a ser hasta los 17. Pero como siguió el proceso de paz, dijimos, no, es que ni siquiera 17, sino 18. Y cuando siguió el proceso de paz, dijimos, bueno, nos comprometemos a que no solamente salgan los menores de 15, sino que salgan también los menores de 18 que lo quieran, porque en esto el acuerdo es claro en decir que es de acuerdo a los intereses de esos menores, porque recuérdate que aquí la gente ha hecho arraigo familiar
Los menores que están con nosotros no es gente que obedece a la relación mando, subordinado, recluta, no. Nosotros tenemos relaciones de hermandad, de fraternidad. La familia de esos muchachos somos nosotros y ellos son nuestra familia. Tenemos lazos que van más allá de una relación política, son lazos de hermandad, son lazos a veces de padre a hijo, generalmente. Entonces eso hay que entenderlo. A veces la gente, desde el punto de vista de la utilización política, mediática, pretende que esos muchachos se digan, venga usted porque usted está en un campamento y vas para acá. No, eso no puede ser así. Eso no puede ser porque ahí se toca, se hiere los sentimientos de la persona. Hay que pensar primero en ese muchacho, en ese joven, en esa muchacha. Eso es lo que hay que hacer y es lo que estamos tratando de que sea. No complacer una audiencia que está como en una plaza de toros a ver qué mantazo da el torero, si el torero logra enganchar al personaje que lo está agrediendo. No, esto es otra cosa. Si vamos a entrar a un proceso de paz, preocupémonos, ¿verdad?, porque esos muchachos tomen una ruta educativa correcta, porque, ¿verdad?, tengan salud, educación, vivienda, todas las carencias que ha tenido la infancia en el campo y no solo. Veamos que la preocupación sí es cierta y de corazón de parte del Estado, sea también por los niños que están muriendo en La Guajira de sed y de hambre, sea también por los niños que viven debajo de los puentes aquí en Bogotá. Hay más menores en situación de vulnerabilidad en esta capital, en Bogotá, que en el conjunto de los campamentos donde hoy los muchachos reciben su alimentación, su vestido, su calor humano, la fraternidad. Eso se lo digo, miremoslo así y no hagamos de este tema un aspecto mediático nocivo para esos mismos menores que se dice queremos rescatar. Pero ya no quedan en este momento menores de edad en las filas de las FARC que hayan sido reclutados. No, es que en las FARC los menores de 15 años que hubiesen llegado, llegaron por la situación de la guerra. ¿O usted qué hubiera hecho si ve frente a una masacre paramilitar a un menor que queda por ahí desperdigado? ¿Enviárselo al Instituto de Bienestar Familiar? Pues ante el derecho internacional humanitario, sí. Sí, claro, eso es ante lo teórico en una mesa. Pero ustedes sí han hecho un balance del papel del Instituto de Bienestar Familiar en la situación de la infancia en Colombia. ¿Cuántos niños están en situación de vulnerabilidad mientras se interesan por menores que están con nosotros? Pero esa es la responsabilidad del Estado. Claro, es que es la responsabilidad del Estado, pero ya que la suma completa. Ahora no vengamos a rasgarnos las vestiduras con eso. Ya los menores en nuestras manos son nuestra familia. Miremoslo desde ahí. Y estamos dando este paso porque se supone que vamos a un proceso de reincorporación en el que no pensamos separarnos, sino reencontrarnos con ellos. Aquí nosotros no vamos a dar el paso de abandono a esa gente que es nuestra gente, nuestros familiares, nuestros hijos. No podemos hacer eso. Estamos dando un paso de acuerdo político que se está cumpliendo a cabalidad y de eso les puede hablar mejor el comandante Pastor Alape. Señor Santrich, se dice que usted vivió mucho tiempo durante el conflicto en la frontera con Venezuela. Yo quiero preguntarle, ¿las FARC todavía tienen unos campamentos en el país vecino como se denunció en una oportunidad? ¿Hubo guerrilleros, por ejemplo, que se vinieron de Venezuela a las zonas veredales? Mire, nosotros siempre hemos tenido un concepto territorial diferente al de las definiciones limítrofes estatales, y es que nuestra patria es la América. ¿Ya? Nosotros tenemos un sentimiento de internacionalismo y de solidaridad y con esos parámetros actuamos, pero siempre hemos tratado de no afectar la política interna de ningún país. Y por eso tenemos, y ustedes lo pueden mirar en los documentos oficiales nuestros, una política de fronteras y la orientación es no interferir en ninguna de las áreas territoriales. Seguramente porque una cosa es la línea fronteriza en el mapa que puedes conocer en una escuela, un colegio, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y otra cosa es la línea de frontera caminando sobre terreno, por unidades que se mueven entre ríos, montañas, que eso es difuso. Tú puedes estar aquí en Colombia y sigues de largo la misma ruta y hay una cola de Venezuela que se mete para acá. Eso es muy posible. Pero en este momento, sin irme a los historiales de cómo ha sido nuestra movilidad en el contexto latinoamericano, ¿ya? En este momento yo te puedo decir que el total de las unidades guerrilleras están en las zonas y puntos veredales de normalización.
Es decir, ya no hay guerrilleros en territorio venezolano. Es que pues, si tú me preguntas ya no hay, es que me estás obligando a decirte que sí los ha habido. Ya como te pudiera decir que sí los ha habido en territorio brasilero, o sí los ha habido en territorio peruano o ecuatoriano. Hay un énfasis muy fuerte y sesgado contra Venezuela, que es un país que lo único que está haciendo es ayudar a que este proceso salga adelante. Entonces hemos podido tener unidades en cualquiera de los sitios de frontera, en cualquiera, pero es una situación de guerra de la que pues no tienen por qué responder los estados vecinos, sino una situación de irregularidad generada por nosotros en cualquier escenario de estos. Pero entonces se la cambio. Ahora con algunas disidencias de las FARC, por ejemplo, hemos escuchado a líderes de la oposición de Venezuela preocupados porque estos guerrilleros puedan moverse a territorio venezolano y creer que allá van a vivir como en una especie de santuario, protegidos para poder continuar con actividades delictivas. Pero ahí sí me parece que te tocaría traer a alguien de esa disidencia y sentarlo aquí para preguntarle qué es lo que está pensando. Ahí sí, para allá no te puedo responder, claro. Yo te estoy hablando de la línea política de las FARC, en el compromiso que tiene con la paz, el compromiso total. Pero ese tema de que hay campamentos o hubo campamentos bajo la protección del chavismo, del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, luego de Nicolás Maduro, ¿usted lo descarta por completo? Ojalá yo pudiera decir, hombre, el presidente Lula en su época, o el presidente Correa, o cualquiera de los presidentes nos ha apoyado. Si nos hubieran apoyado, yo creo que otra fuera la historia. Ya, me refiero a apoyo logístico, material o militar. Otra cosa es que alguno de los gobiernos tenga identidad ideológica o identidad en cuanto a los propósitos sociales que tenemos. Me imagino que quizá en los pensamientos de Obama hubo alguna idea que se identificaba con la nuestra. Desafortunadamente no dio esa idea para liberar a Simón Trinidad. ¿Qué pasó con eso? ¿Ustedes quedan todavía insatisfechos con la posibilidad de que Simón Trinidad no regrese? Para nosotros Simón Trinidad es un adalid de la paz y creemos que se debe insistir en que el gobierno de Estados Unidos lo libere, entre otras cosas porque hubiese hecho más fácil el proceso de la dejación. Nosotros insistimos en que eso se debe ver. ¿Qué pasó? No sabemos. Fueron unas decisiones de Estado, aunque la raíz de las decisiones, la falta fundamental estuvo en la del Estado colombiano, que lo extraditó con pruebas falsas a uno de los hombres que más compromiso tenía con la paz, pruebas fabricadas, y eso ya está en los tribunales suficientemente establecido. Ya regresamos con La Noche.